La reducción de emisiones está a cargo de Nelson Kroll, gerente forestal de Maderacre SAC. Nelson Kroll es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con amplia experiencia en el manejo de bosques naturales tropicales, sobre la base de estándares FSC. Lleva más de 7 años encargado de la gerencia forestal de la empresa Maderacre SAC, empresa que gestiona más de 140.000 hectáreas de bosque de producción permanente en la Amazonía suroriental del Perú. Nelson, por favor. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer a los organizadores del evento por su invitación. Creo que me va a alcanzar el micro. Afortunadamente. Bien, nosotros somos una empresa que se dedica al manejo forestal. Tenemos más o menos unos 12 años de formada. Trabajamos en la Amazonía suroriental, en Madre de Dios, cerca de la frontera con Brasil y Bolivia. Y hemos iniciado el año 2002 un proyecto de manejo de los recursos forestales de esta concesión, pero con un enfoque bastante integral, es decir, no el clásico maderero que ve al bosque para producir madera, sino un proyecto que identifica las múltiples opciones o recursos que el bosque nos puede ofrecer y los tratamos de aprovechar de una manera integral, pero también responsable a la vez. Cuando llegué hoy a este ambiente, justo me preguntaban dónde vivía, ¿no? Yo les decía que vivía parte del tiempo en Iñapari y parte del tiempo en Lima. Y justo ahí jalé una anécdota de que más o menos yo hasta el año 2012 no tenía claro si existía el tema del cambio climático. Y el año 2012 fui uno de los damnificados por la inundación en Iñapari. Se inundó aproximadamente el 70% de la ciudad y pensaba que de repente era algo cíclico, ¿no? Busqué a la persona más antigua de la ciudad, más o menos de unos casi 80 años, y me dijo que él nunca en su vida había visto algo así. Entonces creo ahora sí que el cambio climático existe, y creo que no podemos luchar en contra de él, sino que más bien tenemos que buscar estrategias de adaptación y a la vez de mitigación, ¿no? La deforestación y la degradación a nivel nacional ocupa el 47% de las emisiones, es la causante del 47% de las emisiones. A nivel mundial me parece que está en el orden del 20%. Pero como no somos un país altamente industrializado, es la deforestación de los bosques la que suele causar la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera. ¿Pero a qué se debe esto? ¿No? Básicamente se debe a que la deforestación responde a una necesidad, que es el acceso a la tierra. Viene a ser la alternativa más fácil y menos costosa para lograrlo. Y esto se ha convertido en una costumbre, tanto a nivel de los pobladores locales de la Amazonía, como de las empresas que a veces hacemos intervenciones en el bosque, ¿no? Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿qué hacer ante esa situación? Entonces, consideramos que es urgente atender las necesidades y a la vez incorporar en la estrategia medios para cambiar estas malas costumbres, se podría decir. Hay una necesidad, ¿no? Esa necesidad en la zona son para producción, para subsistencia, como también de generación de riqueza, ¿no? Y esta costumbre de cómo logro el acceso a la tierra es a través de la deforestación y de la degradación, que viene premiada por organismos del Estado que entregan un título una vez que este bosque ha sido deforestado, y se convierte esto en un círculo vicioso. Pero creemos que hay alternativas para convertir
este círculo vicioso en un círculo virtuoso, ¿no? Y una alternativa es el tema red. En este círculo virtuoso tienen que participar los diferentes stakeholders que puede haber en una determinada región, como son los gobiernos, las ONGs, pero sobre todo los propietarios de la tierra, que es la base en la cual se van a desarrollar estos proyectos. Y dentro de estos propietarios de la tierra tenemos a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a los pequeños productores agrícolas y pecuarios, y también a la empresa privada. En el caso de la Amazonía, existen más de 2,5 millones de hectáreas de bosques en producción permanente, de las cuales 1.300.000 son actualmente gestionadas por la empresa privada, ¿no? Son 1.300.000 hectáreas que han sido entregadas por el Estado peruano bajo la modalidad de concesiones forestales, principalmente para la producción de madera. Es ahí que la importancia de la empresa privada en el círculo red, ¿no? Esta interacción tiene que generar un impacto social positivo, con equidad e inclusión, también así como un impacto ambiental y económico positivo. Una de estas iniciativas privadas es nuestro proyecto, al cual hemos llamado Madre de Dios Amazon Red Project, cuyos objetivos fundamentales son aplicar un esquema de manejo forestal sustentable basado en la diversificación, el uso integral y la adaptación, con eficiencia económica, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Mucha gente o muchas empresas que van a manejar el bosque a veces solamente ven el bosque como tal, es decir, un paquete de diversos recursos que debemos aprovechar o que piensan aprovechar, pero no ven el entorno que rodea este recurso, lo cual es fundamental para la toma de decisiones. De esta forma, se piensa conservar los almacenes de carbono de las concesiones forestales a partir del fortalecimiento de la vigilancia del área, el apoyo al desarrollo e implementación de proyectos productivos amigables con el medio ambiente en los sectores del distrito Ñapari identificados dentro del área buffer del proyecto. Es decir, y ahí viene otra vez el tema del mapeo del entorno, no solamente ver lo que tienes, sino también quiénes son tus vecinos y cómo tienes que involucrarlos para buscar la eficiencia en el logro de tus objetivos y a la vez maximizar el logro de esos objetivos haciéndolos replicables, ¿no? Sea en otras iniciativas similares a la tuya o en otros proyectos de estos pobladores locales. Como les mencionaba, nuestro proyecto está ubicado en la frontera con Brasil y Bolivia, en la localidad de Ñapari. El proyecto RED que implementamos está basado sobre unas 100.000 hectáreas de bosques naturales tropicales. Acá podemos apreciar el área buffer también del proyecto. Si bien la empresa actualmente maneja más de 140.000 hectáreas de bosque, se ha iniciado el proyecto con estas 100.000 hectáreas debido a que las otras áreas han sido obtenidas en un proceso posterior al inicio de este proyecto. Bien, es una parte técnica de más o menos cómo funciona el tema de los bonos de carbono, lo voy a pasar. Y la modelación nos ha dicho que sí hay una amenaza seria de deforestación en el ámbito de nuestro proyecto. ¿Y cómo reducimos esa deforestación y esa degradación? Nos hemos enfocado tanto dentro del proyecto, ver dentro del proyecto como también en el entorno. Entonces tenemos un sistema de control y vigilancia del área para evitar la invasión o la incursión de taladores ilegales, agricultores migratorios, cazadores que podrían afectar el área bajo manejo. También estamos desarrollando un aprovechamiento de impacto reducido sumamente selectivo, basado en un plan de manejo forestal, el cual se implementa con los estándares del FSC.
Actualmente aprovechamos menos de 4 metros cúbicos por hectárea, y ese proceso de aprovechamiento representa una degradación inferior al 10% del área manejada anualmente. Es decir, si aprovechamos unas 2.000 hectáreas al año, la degradación ocurre sobre unas 200 hectáreas de esa unidad de manejo. El monitoreo de la deforestación en el entorno del proyecto y a la vez también con apoyo a las iniciativas locales que buscan reducir su tasa de deforestación y degradación con proyectos más amigables con el medio ambiente. Las certificaciones que obtuvo nuestro proyecto, las pueden apreciar ahí, el FSC, el BCS, CCB. Algunas de las iniciativas que han podido mitigar sus emisiones con nuestro proyecto son el Dakar, la Fundación Príncipe de Asturias, el Scotiabank, entre otras. Nosotros consideramos que REDD es un incentivo para evitar la deforestación. Los datos nos muestran que un bosque que no es manejado adecuadamente y que no logra obtener incentivos como REDD, termina produciendo menos por hectárea que otras alternativas de uso de la tierra, como es el caso de la agricultura o de la ganadería. En ese sentido, utilizar el bosque de la manera integral y generar con él la mayor cantidad posible de riqueza va a garantizar que esos bosques se sigan conservando. REDD también es un complemento para consolidar el modelo de concesiones forestales. El modelo de concesiones forestales inicia el año 2002 con la ley del año 2000, la ley forestal del año 2000, pero inicia en una situación bastante convulsionada, ¿no? Donde habían grupos de poder que solían manejar los bosques, que estaban en contra de este proceso, y otros grupos que nacíamos recién y que queríamos hacer un manejo forestal diferente, ¿no? En ese sentido, tenemos que ir tratando de reducir la competencia desleal, y en eso también colabora REDD. Por ejemplo, la madera rolliza ilegal es más barata que la madera que nosotros producimos. La madera rolliza de predios privados, por más que sea legal, sigue siendo más barata que la que nosotros producimos. La madera rolliza de concesiones no certificadas, a pesar que también son legales, sigue siendo más barata que la que nosotros producimos. Y una forma de compensar y de dar adicionalidad a nuestro proyecto es el acceder a los fondos que REDD nos pueda proveer para continuar con la implementación de este proyecto. Alguna vez nos preguntaron si REDD era la solución al cambio climático, y la respuesta clara es que no, ¿no? Sin embargo, como lo han dicho ya otros participantes aquí en el foro, es una parte importante de la solución, y mientras exista debemos seguir colaborando en su fortalecimiento, y si eso tiene que cambiar, es decir, el esquema REDD tiene que cambiar y agregarle de repente una letra más, pues lo tendrá que hacer, y nosotros tendremos que seguir participando en esos procesos. Ahora, si REDD es tan caro, ¿cómo puede ser equitativo e inclusivo? ¿No? Esa es otra gran pregunta que nos hacemos. El acceso al bosque es sumamente caro, los estudios que hay que hacer para REDD son sumamente caros, las líneas bases, el desarrollo del proyecto en sí, las certificaciones que hay que alcanzar, el monitoreo, los costos de transacción en el mercado son sumamente caros, ¿no? ¿Cómo hacemos que REDD llegue realmente a la población local o incluso para que sea desarrollada por empresas como la nuestra o iniciativas como la nuestra, ¿no? Es algo que requiere bastante inversión, ganas, empuje, ¿no? Y de todo esto lo único que es gratis es la amenaza de deforestación, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta es la identificación de los dueños de la tierra y de los bosques, ¿no? Ver las formas de agrupación, que el Estado mantenga un rol activo, no solo promotor, ¿no?
que haya un censo catastro de administradores del bosque, canalizar fondos o necesidades de pagos por carbono neutro, crear esquemas para pagos individuales a los tenientes de derechos de títulos claros sobre la tierra o el bosque, crear un sistema de monitoreo, es sumamente importante, participar en un sistema de registros y contabilidad, crear medios de pago a los beneficiarios y menos burocracia y menos corrupción. Dentro de las lecciones aprendidas que tenemos es que no se puede evitar la deforestación si se implementa por ley, ¿no? Pero sí por incentivos económicos. El bosque necesita un dueño o alguien que lo gestione adecuadamente para que pueda tener una utilidad. Los incentivos del Estado no son sostenibles, así que se deben de crear incentivos de mercado para proteger el bosque, ¿no? RED puede ser un mecanismo que convierta a las concesiones forestales autosostenibles, eso lo tenemos bastante claro. Debido a que el mercado de RED es un mercado en formación, el proyecto por sí solo, un proyecto RED por sí solo, no va a ser rentable. Entonces hay que complementar RED con otras alternativas de uso y gestión responsable de los bosques y de la tierra. Actualmente la oferta de BERS es mayor que la demanda actual. El marketing es importante para poder colocar los bonos de carbono, como lo ha hecho la región San Martín. Y dentro de los desafíos podemos mencionar que es necesario reglamentar los servicios ambientales en el Perú. Tiene que existir un marco jurídico que le permita a la empresa privada o a cualquier otra iniciativa que quiere hacer RED u otro esquema de negocio ambiental, que le permita invertir de una manera segura. El Estado debe asumir un rol promotor con reglas de juego claras y permitiendo que las iniciativas privadas se desarrollen con normalidad. Se deben alinear los esfuerzos de las iniciativas locales, ONGs, Estado y el sector privado. Informar adecuadamente sobre los mecanismos RED debe ser un negocio complementario. Promover la creación de un mercado peruano. Hay demanda latente, pero faltan articulaciones. Diseminar los conocimientos y tecnología de los proyectos RED que puedan ser un mecanismo de respuesta al cambio climático. Inversión inicial hoy es una barrera de entrada. Es muy caro hacer RED actualmente. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Ha tenido que bajar, pero bruscamente. Nelson, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una primera pregunta para Hernando Riveros. ¿Qué falta en el Perú para que la pequeña y microempresa se inserte en el encadenamiento productivo? Luego tenemos una pregunta para Cristian Retamal. ¿Podría mencionar y reseñar brevemente la innovación de paquetes que comentó surgieron a partir del proyecto de reforestación en el río Magdalena? Y una pregunta para Nelson, perdón. ¿Considera posible el aprovechamiento de productos maderables y no maderables dentro del marco de RED? ¿Cómo esto puede afectar a las operaciones de aprovechamiento? Por favor, Hernando, comenzamos. Voy a empezar pensando en el vaso medio lleno. Yo creo que hay avances importantes en articulación de pequeña y mediana empresa a cadenas productivas. Hay muchos ejemplos y lo que habría que aprovechar son los factores de éxito derivados de eso. Indudablemente un tema viene relacionado con lo que ofrece esa pequeña empresa a los demás actores de la cadena en términos de volumen, cantidad, calidad, oportunidades en las entregas.
Y detrás de esto me parece que entonces están los factores claves que son asociatividad, innovación, desarrollo de productos, diferenciación de productos. Y un tema que quiero aprovechar, que no tuve suficiente espacio para plantearlo, hoy agregación de valor es sobre todo servicios después de la producción. No solamente agrego valor si transformo, si conservo, si diseño, no, es también si entrego el producto en el momento oportuno, con la facilidad oportuna para el consumo, con la funcionalidad del consumo. O si no, preguntemos por qué pagamos lo que pagamos en una taza de café en Starbucks y lo que compramos y lo que pagamos por la misma taza de café en un café en la esquina. Hay un tema ahí que hay que pensar y donde las pequeñas y medianas empresas sí creo que les hace falta o tenemos que seguir trabajando en cómo aprovechamos mucho más esa demanda de servicio, de volver un producto físico en lo que llaman los investigadores un producto social. Gracias. Gracias, Hernando. Cristian, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Me dicen si puedo mencionar brevemente aquello de los paquetes tecnológicos que se desarrollaron en el PRC, en el programa de reforestación comercial. Me refería a las especies que se probaron. Se trataba de una zona que estaba degradada, erosionada, entonces que no tenía establecimiento forestal hacía décadas. Entonces lo que se probó principalmente fue melina, ceiba, teca, roble y eucalipto. Finalmente se trabajó con las 3 primeras que mencioné, pero todo esto en sistemas silvopastoriles, porque se debe reiterar que la zona estaba históricamente por décadas dedicada a la ganadería extensiva. Entonces lo que se hizo fue sugerir un sistema de ganadería, pero combinado con un sistema forestal en base a un sistema silvopastoril. Gracias. Gracias, Cristian. Nelson, por favor. Sí. Cuando vamos a empezar a manejar un bosque, tenemos que hacerlo con esa premisa, de aprovecharlo de una manera integral. Es decir, hay diferentes usos que uno puede hacer del recurso forestal que son compatibles unos con otros. Es el caso, por ejemplo, del aprovechamiento de la madera, de los no maderables, de la fauna silvestre, el caso del ecoturismo. Recuerdo cuando empezábamos nuestro proyecto, nuestra empresa, el año 2002, identificamos 3 objetivos estratégicos: el aprovechamiento de la madera, el aprovechamiento de los servicios ambientales y el desarrollo de un proyecto de ecoturismo en la misma área. De esos 3 objetivos estratégicos, después de 12 años, hemos podido conseguir 2, el aprovechamiento de madera, y seguimos trabajando para cada día tratar de hacerlo mejor. Es un tema bastante complicado y complejo, desde la legislación hasta los actores locales, las tecnologías, las metodologías, etcétera. Y luego empezamos a querer trabajar con el tema de los servicios ambientales, pero ahí era una nebulosa, no se conocía mucho el tema en aquel entonces, y menos allá en Madre de Dios. Y conforme fueron definiéndose reglas más claras y conociendo nosotros más sobre este negocio, decidimos embarcarnos en él. Hay un punto que es el ecoturismo, que no lo hemos desarrollado todavía porque creemos que tenemos que seguir afianzando los 2 objetivos estratégicos que ya hemos ido avanzando, ¿no? Pero repito, cuando uno ve el bosque hay que tratar de aprovecharlo de manera integral, sacar el mayor provecho posible, generar con él la mayor cantidad de riqueza, pero de una manera responsable. Gracias, Nelson. Entonces, un aplauso para los expositores por las excelentes presentaciones. Gracias. Nuevamente, los invitamos a pasar a sus asientos, por favor. Gracias. Ok, tengo 2 anuncios que me han encargado que les dé. El primer anuncio es de que el día de mañana, a las 11:30 de la mañana, el ministro Manuel Pulgar Vidal va a hacer una presentación en esta misma sala sobre la COP20, es decir, sobre la próxima COP.
11:30 de la mañana en este auditorium va a estar presente el ministro Manuel Pulgar para explicarnos cómo va a ser el tema de la COP del próximo año. Otro anuncio es, después de este evento, en el segundo piso va a haber un brindis, y luego que leamos las conclusiones, vamos a pasar al brindis. Entonces, para no demorar más, ahora vamos a leer las conclusiones que muy amablemente nuestras colaboradoras han podido captar, y le han puesto el título, más que de conclusiones, ideas para cerrar. La primera idea es de que hay consenso de aprovechar y ver el bosque de manera integral y sistémica y con alternativas de desarrollo. Pero tenemos un gran reto por hacer visible que el bosque bien manejado puede ser rentable. Otra idea es, hemos compartido diferentes experiencias y casos prácticos desde América Latina para dar valor agregado al bosque, sin dejar de lado el reto de incluir a los proveedores de bienes y servicios. Además, la articulación intersectorial es clave para tener una base sólida que permita orientar una gestión forestal integrada y que finalmente los esfuerzos de planificación, gestión y generación de políticas de desarrollo permitan generar condiciones tendientes a la reducción de emisiones. Finalmente, el involucramiento de todos los actores relevantes, gobiernos regionales, privados, otros sectores diferentes al forestal, concesionarios y usuarios del bosque, es clave para contribuir en este esfuerzo. Igualmente, hemos visto lecciones aprendidas, como la presentada por el Gobierno Regional de San Martín, que con base en necesidades reales de desarrollo ha logrado proponer e implementar un modelo de desarrollo que permite recuperar bosques y revertir condiciones iniciales de degradación ambiental. Ok, con esto les queremos agradecer por su presencia, por el tiempo que han dedicado. Esperemos de que todo lo que se ha presentado acá sea de utilidad, que todos podamos irnos con algunas ideas, con algunas conclusiones propias de cómo el sector forestal puede y debe contribuir a la reducción de emisiones. Muy amable por su presencia, los invitamos a pasar al segundo piso entonces. Los invitamos a pasar al segundo piso para el brindis. Gracias.